Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y ahora tenemos el gusto de conversar con Octavio Villegas, sanjuanero. Hoy en día hay un problema con mencionar los títulos de la gente. Alguna gente no quiere que le digan el título. El presidente de la República dijo, no me digan licenciado Luis Abinader, díganme Luis Abinader Pelao. A Balaguer le decían el doctor Balaguer todo el tiempo, el doctor Peña Gómez, el licenciado Magluta y así. De todos modos, Octavio Villegas, para darle una información de con quién ustedes van a hablar. Época de la caverna. Él es licenciado en administración, es licenciado en contabilidad y tiene una maestría en mercadeo. Esto es lo que ustedes lo sepan porque él va a hablar temas relacionados con estas disciplinas. Entonces, estos títulos dicen que él ha estudiado sobre el particular y que tiene aval para hablar al respecto, tiene autoridad para hablar sobre esto. Por esto lo estamos diciendo, porque por él no hubiéramos dicho nada, y por Vicky también. Buenos días, Octavio, bienvenido. Buen día a todos, buenos días Casandro, buenos días Vicky. Octavio, realmente hace unos días acá hablábamos de los sueldos mínimos, lo que deben pagar las pequeñas empresas, las medianas empresas, las grandes empresas. ¿Cómo es ese tejemaní de los sueldos del sueldo mínimo de la pequeña, de la mediana y de la gran empresa? ¿Pagan lo mismo? No, fíjate, el Ministerio de Trabajo tiene una instancia que es el Consejo del Salario Mínimo, que establece lo mínimo, porque son salarios mínimos en cada uno de los sectores. La resolución del 2023, la 01-2023, el Comité Nacional de Salario reclasificó o clasificó las empresas. Antes había, por la ley 488, que era la ley de fomento a la MIPYME, había una clasificación de empresas, pero sí hacía, los criterios para la clasificación eran un poco confusos, porque ligaban tres criterios, que era el volumen de venta, la cantidad de empleados y el monto de las instalaciones. En esta resolución lo que se hizo fue que se quedaron dos criterios, que es la cantidad de empleados y el volumen de venta. Quitaron el tema del monto de las instalaciones. Entonces, esa resolución lo que hizo fue que clasificó las empresas en micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y en función a eso, lo que se hizo fue que empresas de menos de 10 empleados y ventas hasta 8 millones de pesos, el salario mínimo son 13.685 pesos. De 10 empleados a 51 empleados, pero que la venta son de 8 millones a 54 millones de pesos anuales, el salario es de 14.835. La siguiente categoría, que es dije micro, pequeña, la mediana, es de 54 empleados de 51 empleados a 150. Y las ventas de 54 millones a 202 millones. Entonces cae en otra categoría que el salario mínimo son 22.135. A partir de ahí, grande empresa, 202 millones de pesos en adelante y 151 empleados en adelante. Ya el salario es 25.000 y pico. No recuerdo la cifra exacta, pero es más de 25.000 pesos. Esa resolución inició su aplicación el 1 de julio de este año, porque ustedes saben que hubo un incremento de un 19% del salario. Esta resolución incrementó el salario en un 15%, que es los montos que les dije estaba incrementado con respecto a la tarifa anterior. El otro 4% va a tener una aplicación a partir del 1 de febrero del 2024, que se va a incrementar un 4% sobre los 4 tramos que yo le dije. Pero esos son salarios mínimos y esos son salarios para empresas que están en el sector privado no sectorizado, que son las empresas normales. Ahora, ¿cuáles son las sectorizadas? Los restaurantes, bares y restaurantes que tienen otro tipo de salario mínimo, las empresas de seguridad,
que tienen otro tipo de salario mínimo, los trabajadores del campo, los de la construcción, que son sectores, son empresas privadas, pero de sectores sectorizados, que tienen una característica específica. Eso básicamente es la razón de la clasificación y los montos de cada uno. Hay una pregunta que me vino a la mente cuando estabas hablando al principio. El primer renglón son las pequeñas empresas. Microempresa. Microempresa. Eso, el valor para pagar el salario mínimo es de... Menos de 10 empleados y ventas anuales hasta 8 millones de pesos. Pero tiene algo que... Y si vende menos de 8 millones de pesos. Aplica el renglón que, o sea, se toma el nivel, la tarifa del renglón que aplique. Por ejemplo, yo puedo vender más de 8 millones, pero tener menos de 10 empleados, que normalmente se da. Entonces no me van a aplicar la tarifa de los empleados, sino de las ventas. Y puede que sea del caso contrario, que tenga más de 10 empleados, pero que mis ventas no lleguen a 8 millones de pesos. Se toma el tope mayor. ¿Los 8 millones serían mensuales o anuales? No, anuales. Octavio, y tú como una persona que está versado en el tema, ¿tú crees que esa escala se ajusta a la realidad? Porque hay un caso feo aquí, y es que la canasta familiar está por los 26,000 pesos. Entonces, mira, hay un tema. Para el empleado, ese salario mínimo, porque estamos hablando de salario mínimo, sí, porque no es el salario mínimo de ley, el que por la ley está obligado el empleador a pagarle a los empleados. Desde el punto de vista del empleado, el salario es insuficiente, ese salario mínimo es insuficiente, porque la canasta supera ese monto. Sin embargo, desde el punto de vista del empresario, ese salario está muy alto, porque hay empresas que efectivamente 13,000, el renglón pequeño, 13,685, es muy alto. Porque estamos en una economía deprimida, donde la empresa lo que pagan son 8, 10,000. Y hasta 6. Y hasta 6, dependiendo de la naturaleza de una empresa. Tú tienes un salón de belleza y hay una que arregla, tiene un colmado, el dependiente, entonces difícilmente se le pague 13,685 pesos. Esa es la realidad, pero que contrastan los dos, la canasta familiar, que es desde el punto de vista del empleado, y el otro, la economía. Pero hay empresas, entonces, por ejemplo, tú tienes almacenes que venden 70 millones de pesos, caen en la categoría de que tienen que pagar 22,135 pesos, ferreterías. Pero ninguna empresa de esa naturaleza, de ese sector, porque los márgenes de comercialización son muy bajos. Entonces, pagar 22,000 y pico de pesos es difícil, no lo pagan. A 15 empleados. No, a 15 o 20 empleados, Sí, se va a la quiebra. Sí. Principalmente empresas que los volúmenes de ventas son muy altos, pero los márgenes son muy bajos. Hay almacenes que te venden 100 millones de pesos y 200 millones de pesos, pero los márgenes están hablando de un 4, porque venden volúmenes. Entonces hay una disparidad en eso. Ambas partes, uno se perjudica y otro se beneficia. ¿Y cómo en otros países han resuelto eso? Como otros países. Sí, que los salarios son mejores, teniendo ferretería. En los países desarrollados, ¿cómo se hace? Lo que sucede, hay un elemento más de economía que de sector de micro. En este país, lamentablemente, los costos relacionados con emprender un negocio, con mantener un negocio, son muy elevados. Porque hay una serie de factores. Primero, el sector empresarial está afectado, el proceso productivo, por una serie de gastos que algunas veces no se pueden traducir como costo. Hay muchos gastos que no se pueden reportar por la misma informalidad que trabajan la mayoría de las empresas. En el caso de otros países que tú mencionas, el nivel de vida, los ingresos, o sea, y el costo, los ingresos el costo de la vida. La economía no se debe ver como un factor aislado, sino que confluye en una serie de elementos. Por ejemplo, aquí tú tienes gastos de energía eléctrica
que se disparan, tiene gasto de seguridad, tiene gasto, una serie de gastos que encarecen el proceso. Yo te iba a decir, o sea, no influye mucho en el poder adquisitivo del trabajador el alto costo. Pero de que lo ese que él otro... compra. Cuando tú estás en España, por ejemplo, tú te compras un pollo con 3 euros, un pollo entero. Sí, pero que ese, tú estás hablando de la óptica Y del aquí empleador, del empleado. Pero entonces, Con 3 pesos. No, con 3 euros. También lo compro aquí. 150 pesos. claro, Tú te compras un pollo tú entero con traduces. 150 pesos. Pero ¿cuál es el tema básico del empleador? Que no obstante, él puede quizá pagarle por debajo del salario mínimo, que es incorrecto porque la ley lo prohíbe. Pero para la seguridad social, la cotización que él tiene que hacer en la seguridad social es el salario mínimo establecido en la ley. Aunque yo le pague yo tengo la categoría de pagar 22.138, pero yo puedo negociar con el empleado y pagarle 15. Pero a la seguridad social tengo que pagarle a partir de lo que corresponde a la cotización del salario mínimo de ley, Sí. que es 22.000. Sí. Hay empresas que eso lo está llevando, o sea, está muy contracorriente. Pero contracorriente con empresas que están haciendo la misma actividad pero en el sector informal. Tú tienes una panadería y tú tratas de que la panadería esté por las reglas. Y tú tienes que asumir el cargo de la seguridad social, asumir el cargo de impuestos internos. Pero X persona, X competidor tiene una panadería en un patio, donde está exento de todos esos gastos. Trabajan Entonces, sus hijos ahí. Y trabaja, No. puede que trabajen los hijos, pero quizás también no los le hijos pagan. tienen. Ah, no, pues si no le pagan, no. Los hijos deben tener una remuneración. Le dan algo. Todos los que están ahí tienen una remuneración, pero es la informalidad Sí. en que trabaja. Obviamente esa empresa tiene limitaciones para acceder a mercados y también está expuesta a demanda por incumplimiento de leyes laborales. Pero mientras eso llega, están haciéndole una competencia, digamos, desleal a la que está en el sector formal. Sí, es así mismo. No, y entonces en esos países desarrollados hay una situación que no se da en los países del tercer mundo como el nuestro. No se va la energía eléctrica, no tiene que tener una planta ni tampoco O sea, a eso un me refiero inversor. de gastos. Sí, gasto. Adicional. Recibe agua de la llave que se la puede, puede beber beber. y no tienen que comprar botellones. Sí. Tienen buena carretera y el vehículo que tienen, mal que Y los bien, va mucho empleados menos tienen al taller. acceso al sector salud y al sector la educativo. seguridad social. La seguridad social es una seguridad social que realmente te responde en cualquier Y los momento. servicios públicos son eficientes. Son eficientes. Todo, Porque salud, educación. Todo eso Y bajo te costo. va en el costo de tu vida. Sí, exactamente. Porque si tú tienes un buen seguro social, aunque tú pagues lo que tenga que pagar del sueldo, pero cuando usted se enferma, usted recibe todos esos servicios que se merece. Y ahora se ve como un logro del actual gobierno que en las enfermedades catastróficas llegan hasta $1 millón. Por una enfermedad catastrófica te arranca 4 o 5 millones de pesos. Claro, fácil. claro. Hay gente que tiene Pero que eso vender no, casa, carro. eso no es logro de este gobierno, porque Digo que viene, la que seguridad lo social, anunciaron. correcto, tenía $1 millón en enfermedades catastróficas. Es una, y eso debe servir, por ejemplo, mi participación. El empresario debe formalizarse, debe incorporarse al sistema, a todos los sistemas formales. Los empleados tienen derecho por ley a gozar de una protección de la seguridad social, la que brinde, deficiente o eficiente. Sí. Eso le provee al empleado también una disminución de los gastos de salud, porque hay empresas que no tienen a todos los empleados en procura de lo mismo que están hablando, de disminución de costos. Porque cada vez que yo pongo un empleado en la seguridad social, eso me eleva mi costo, porque yo tengo que hacer un aporte a la seguridad social por ese empleado. Pero a cambio de eso el empleado va a estar cubierto de salud, de pensión en caso de un accidente laboral y en caso de un accidente que termine en una discapacidad parcial o total de ese trabajador, va a estar amparado por una pensión. No sé hasta dónde tú me podrías responder la pregunta. Esto que está sucediendo, cuando a ti te jubilan te quitan la seguridad social. Sí. Lo que pasa es que
la pensión, tú dices, depende Sí, en te el sector. pensionaron y te quitaron la seguridad social. Ahí hay porque debería caer en la ley actualmente lo que dice que el pensionado cae en el subsidiado. En el sistema de salud, el subsidiado que lo maneja el SENASA. Tú dices que te saca porque como la seguridad social se nutre de aportes que hace tanto el empleado como el empleador, Sí. a la hora de que tú no estás ejerciendo una labor activa, tú estás pasivo, No hay contribución. tú no tienes, tú no estás estás aportando. contribuyendo. Entonces, lo que hace es que se pone en el subsidiado, eso es lo que dice la ley. Pero algunas veces, en el sector público, pasa a finanzas, que es la institución que pensiona. En el sector público y en el privado, No, en el privado que cae al subsidiado. En el sector público queda fuera. Pero es que no, es que todavía pregunta. la ley no No hay se ha legislado tiempo sobre el público. No, que no hay tiempo para que haya pensión. Las pensiones que se han hecho han sido pensiones por solidaridad o por discapacidad parcial o total. Y por amiguismo. No, es que la seguridad social, Una pregunta. la pensión es después de 65 años y de 360 cotizaciones y todavía eso comenzó en el 2007, todavía no hay tiempo para que se cumpla ese plazo. Una pregunta en la actualidad. Sí. Pensionan una persona, 20,000 pesos mensuales. Pero pensionan ¿por qué? ¿El Estado Por- o seguridad social? El Estado. Como lo hacen los presidentes que pensionan. 65 años de edad, 20 años trabajando en el Estado, pensionado. ¿Cae automáticamente en el subsidiado Es que o eso- él tiene que hacer las diligencias para ponerse en el subsidiado? Pero hay que ver dónde elaboraba, cuál es la razón de la pensión. Porque pensionan Educación, tiempo en el servicio, 30 años. Ganaba 20,000 pesos. Le dieron una pensión de 18,000 pesos, vamos a decir. Mira, lo que pasa es, la seguridad social desde el inicio, Y eso ha pasado con Sí. maestros mucho. yo le voy a explicar, la seguridad social desde el principio de su promulgación de la ley, en el 2001, ha tenido una serie de trabas para su implementación, porque la seguridad social, uno de los principios dice que es universal, que es universal. Sin embargo, chocó con algunas instituciones que ya tenían su sistema de previsional. El Congreso, los legisladores no están ahí, el Banco Central no está ahí, la Junta Central Electoral no está ahí, la UAS no está ahí, los maestros no están ahí porque tenían a la entrada de la seguridad social un propio sistema Sí, previsional. sí. El magisterio tiene lo que se llama INAVIMA, Sí. que es el Instituto Nacional de Bienestar Magisterial. Entonces, la parte de la pensión la trabaja esa entidad que se llama INAVIMA. Algunas han tenido que subirse a la seguridad social, pero no han podido con algunas. Con el Congreso, el mismo Congreso cuando hizo la ley se salió de esa. La Tienen su sistema Suprema propio. Corte de Justicia También. tienen sus propios sistemas. Lo que se trata es de incorporarlo, pero son poderes que están por encima de lo que, imagínense, el que crea la ley no se va. ¿Usted se imagina un legislador con un plan básico de salud, donde le cubra 8,000 pesos anuales de medicamentos y donde le cubra un 85 de internamiento? Ellos Para tienen un seguro, una pensión. para muchos, mucho es. Bueno, si es para como, muchos, si es mucho como es. compensación a la labor rendida, quizás. Hay gente que lo pensionan con 8 años, como legisladores, ya lo pensionan. Porque es que el Congreso Es que tiene tiene su un propio sistema aparte. sistema. Yo no sé cuántos periodos, no sé si son 3 o no sé, pero ellos tienen su Privilegiado. propio periodo privilegiado. Privilegiado. Y la ley, este país, había un partido que tenía ahí ese eslogan, ¿verdad? Ni justicia ni privilegio. Hace muchos años de eso. ¿Eh? Hace muchos años. Hace de eso. mucho. Un co- Bueno, esos dos elementos, los privilegios son ofensivos. Claro. Y un congreso muy cuestionado el nuestro. Fíjate tú, por ejemplo, el caso de la seguridad social, por ejemplo. Eso está estipulado por ley o el reglamento de que un asegurado tiene 8,000 pesos anuales. Anuales de medicamentos. Esos 8,000 pesos, mientras dure ese año, le pertenecen. La mayoría de la medicina que va a comprar no califica, no está adentro, pero tiene 8,000 pesos
Claro. No, eso no califica, eso no califica. Y si tú no te enfermes en el año y no gastas tú 8,000 pesos, No se acumula. no se acumula y no se sabe. Porque es un seguro, Y se va a Casandra. los bolsillos, pero porque se ha estipulado así. Porque la ley lo hace como quiera. Entonces, los legisladores nuestros no han hecho nada al respecto con relación a eso. Por ejemplo, ¿cuál es la propuesta? Que se acumule. Claro. Lo que pasa es que esos 8,000 pesos es como un seguro. Tú compras un seguro para un vehículo y tú no chocaste, ya tú tienes que comprar otra póliza. No debe ser así. Yo como bueno, legislador porque hiciera lo compra contrario. otra póliza, pero hay agencias de seguros que hacen lo siguiente, te bajan lo que tienes que pagar por no haber tenido accidente. No, eso es la calificación, sí, es Bueno. calificación del riesgo potencial. Entonces, Inclusive si tú tienes No, y si varios, no me si tú enfermé. tienes muchos accidentes, Ah, la te la póliza sube. baja, la prima baja. No, perdón, sí. Si tienes muchos accidentes, sube la prima porque el riesgo potencial de que tú tengas un accidente aumenta y aumenta el riesgo, porque el seguro es eso, el seguro es transferencia de riesgo. Tú transfieres riesgo, en lugar de cubrirlo tú se lo transfieres a un tercero, en este caso una aseguradora. yo pienso que un seguro de salud y un seguro de un automóvil no deben ser iguales. Ese es mi criterio. Si fuera el legislador, lo No, impusiera. estoy de Porque, acuerdo. claro, en materia de legislación, la cosa se hace como el legislador quiera. Y tú mencionas el caso de que hay medicamentos que no cubre. Porque La mayoría. el plan básico de salud tiene un listado tanto de enfermedades, de procedimientos como de medicamentos que lo cubren. Pero ya eso es, como dijo Vicky al principio, el maneje de la seguridad Los más social. comunes no lo Son cubren. muchas instancias. Eso lo decide el Consejo Nacional de la Seguridad Social, que hay que actualizar, dice la ley, anualmente ese listado de medicamentos. Pero ¿quiénes están en la seguridad social? Son miembros que pertenecen al sector salud, a la ARS, pertenecen también el sector público, porque el ministro de Trabajo que el presidente lo preside, pero también está el sector sindical y tienen poder de veto. La ley nueva que se está promulgando es para que ese poder de veto Claro, no exista. eso es un abuso, eso es abusivo completamente. Que puedan Eso vetar. son trabas. Se ha avanzado, pero Trabas no para al ritmo perjudicar al asegurado. para el asegurado, que en última instancia es el que se beneficia o se perjudica de eso. Claro que eso no debiera ser negocio en Pero este país. yo prefiero que nosotros destaquemos los puntos positivos que hay de la seguridad Vamos a social. destacarlo todo. Vamos a Porque destacarlo la seguridad todo, social Octavio. implica un beneficio para el empleado y para el empleador. Una pregunta, ¿por qué te gustaría que se destacara lo positivo y no lo negativo? Bueno, porque yo trabajo con empresas. Sí. Yo soy consultor Bueno, empresarial está bien. y el papel mío es llevar a las empresas a la formalización, y que la mejor manera de llevar la formalización es venderle la ventaja y los beneficios que tiene de usted estar formal en la economía, en lugar de estar de manera informal. Entonces, dentro de esas razones está la protección de la seguridad social para el empleado, pero también para el empleador. Porque es muy común que sucedan eventos, novedades, por ejemplo, una enfermedad común. Si el empleado no está cubierto en la seguridad social, el empleador tiene que pagarle y el empleado puede demandarlo porque no lo puso en la seguridad social. Una mujer que queda embarazada tiene lo que es por la seguridad social el subsidio por maternidad, que es que las 14 semanas que son ahora de la licencia pre y postnatal, la seguridad social se la paga al empleador para que pueda contratar a otro. Si tú no tienes a esa mujer en la seguridad social, tú vas a tener que pagarle su salario, vas a tener que cubrir con el parto y con todos los gastos relacionados con el parto, porque tú no la tienes cubierta. Y si tú no lo haces, ella puede demandarte porque tú le perjudicas. Sí. Vivimos en una economía lamentablemente muy deprimida, como dije, que algunas veces el empleado por no perder el trabajo no hace exigencia. Si hay una enfermedad común o el empleado tiene un delivery y el empleado tiene un accidente, eso lo cubre el riesgo de accidente laboral. Sí. Y lo cubre 100%, ahí lo cubre 100%,
y le pague el 75% del salario en que está registrado durante el tiempo que dure. La enfermedad común puede durar hasta 6 meses, renovándose, porque bueno, hay enfermedades, por ejemplo, que se partió un pie o tuvo algún tipo de enfermedad, puede durar hasta 6 meses, pero el riesgo laboral puede durar hasta 1 año, cubriéndolo la seguridad social. Si no, el empleador tiene que ver afectada su economía pagándole a un empleado que no está rindiendo trabajo. Como se dice. El balance entre la formalidad y la informalidad de las empresas. El balance en sí. Beneficio. No, el balance. Hay más, seguro que sí. Porcentaje entre los informales y la formalidad. En las estadísticas que se manejan, y lo manejan las instituciones, por ejemplo, la Seguridad Social, que es el organismo donde impuestos internos, estamos hablando de más de un 90% de las empresas que trabajan en la informalidad. 90. ¿Cómo va a ser? Wow. Claro. La mayoría. Tú te vas a la cantidad de empresas que están registradas en la Seguridad Social versus las empresas que operan en el mercado sin estar registradas. Porque no estamos hablando de empresas, digamos, de sector específico. Vamos a hacer un mapeo. Tú te vas a la Cámara de Comercio aquí. Y en la Cámara de Comercio, tú tomas sectores específicos que por ley deben estar regulados. Por ejemplo, las farmacias. Tú no puedes operar una farmacia sin estar formal. Entonces, en ese sector no hay personas informales. Pero un taller de mecánica. De banitería, de sastrería, porque todos son empresas, independientemente del tamaño de la empresa, de la magnitud, pero son empresas del sector productivo que emplean personas, y esas personas están fuera de la seguridad social. Hay sectores, por ejemplo, ferretería, que pueden operar de manera informal los primeros tiempos, pero ya la economía le está exigiendo que se formalicen, porque el que no se formaliza va a ver disminuida su capacidad de participar en mercados. ¿Y las clínicas? Todas deben estar formalizadas, porque el primer requisito para una clínica operar es la licencia de salud pública. Aunque en un momento estaban operando y hay clínicas que no tienen el permiso de salud pública, la habilitación, como dicen. Aquí hay hospitales que no están habilitados, pero ya esos son temas ya de la burocracia interna. Octavio, ¿tú tienes por ahí alguna información de por dónde anda el índice de desempleo de San Juan? No. Yo no. En una oportunidad, los muchachos en la Universidad Central del Este, donde yo doy clase, se hizo una encuesta. Pero es muy, para abarcar el universo es muy difícil, pero no tengo ese dato específico. Hay algo sumamente interesante que me gustaría preguntarte sobre el cooperativismo en la República Dominicana. ¿Cómo tú ves el cooperativismo en este país con la situación última de esta cooperativa que hizo una serie de cosas no santas? Necesita más regulación, el IDECOP tiene que ocuparse más. Mire qué pasa, la ley 127 que regula, es del 64, el sistema cooperativo en República Dominicana, le asigna al IDECOP la supervisión de la cooperativa. El IDECOP, como el sector cooperativo, como instrumento de desarrollo comunitario, es ideal porque es mutualista. O sea, los mismos socios son los mismos clientes. Pero tienen una debilidad institucional que solamente puede ser superada por la honestidad y la integridad de los directivos. Porque hay una franja, por ejemplo, el IDECOP, con todos los recursos que tiene, y hay que reconocer que en esta nueva gestión han hecho un esfuerzo por mejorar la supervisión y ampliar la posibilidad de la burocracia para constituir cooperativas. Ahora, en el 2002, cuando se
promulgó la ley, el Código Monetario y Financiero, la ley 183, se intentó integrar a la cooperativa a la base de la regulación de la superintendencia de bancos. Y esto es ya para atrás un poquito de historia. Ustedes recuerdan que en el 2003 fue la crisis de Baninter. Los bancos, principalmente ese banco, quería, esa ley nació como con inconveniente, inclusive ese tema está en el código, pero ahí mismo en el código, en lugar de dárselo a la superintendencia de banco, siguió con el IDECOP. Pero el IDECOP es una institución que por la fragilidad o la capacidad de recursos que tiene, no es capaz de supervisar a toda la cooperativa, y máxime cuando las cooperativas son grandes. Hay cooperativas que manejan más dinero que el IDECOP. La superintendencia de banco, la superintendencia de banco, uno de los requisitos es que el superintendente de banco no puede ganar menos que el ejecutivo más alto de cualquier otro banco. Para evitar, porque yo no puedo supervisarte a ti si tus condiciones son superiores a las mías. No ahora, te estoy hablando de hace años, porque estoy relacionado con el sector hace mucho, donde en una asamblea de una cooperativa donde se iban a rendir informes de millones de pesos, el que iba a supervisar llegaba en un vehículo de Tartalagua que no era, ¿entiendes? Entonces, por eso se evita, para evitar, y no que lo compren, ni que lo sobornen, pero sino que se siente apocado. Claro, porque sí. si yo llego a supervisarte a ti, y tú me superas a mí en muchas cosas, ya yo hasta para sentarme, hasta para tomar la palabra, yo lo pienso 2 veces. Sí, entonces, cuando dije que el sector cooperativismo tiene debilidades que solamente puede ser subsanada por la probidad, aquí hay muchas cooperativas que están manejadas por personas serias. Nosotros tenemos casos en la zona, por ejemplo, la cooperativa Central. Es una cooperativa que ha tenido un crecimiento y una solidez en su administración incuestionable. Sí. Pero hay otras cooperativas, por ejemplo, la del caso de Coop Herrera, que es una de las cooperativas más viejas, y los recursos que tiene la cooperativa, en los activos que tiene la cooperativa, superan la deuda, da para pagar. Lo que pasa es que el dinero está invertido en cartera, está invertido en propiedades que si se liquidan da para pagar. Pero eso sucede cuando hay una debilidad primero internamente, los controles internos, y seguro controles externos. Y el caso del expediente que se menciona es eso, que se vulneraron los controles internos y se relajaron, sí. Y personas que tenían que estar ahí lo movieron de puesto para que no supervisaran. Pero eso está, mira, donde quiera que haya un ser humano, hay posibilidad de que haya dolo. Por eso es que se necesita una institución externa que supervise. Pero aquí que somos poco serios. No, poco serio no. Mucho proclive a cometer errores. A cometer pecados. Irregularidades. Octavio, pero parece que está la supervisión. Exactamente, como un mecanismo de control. Octavio, ya prácticamente hemos llegado al final de este conversatorio tan interesante. Ya respira profundo, no hay problema. Ya terminamos. Pero esta es una provincia, como se dice, eminentemente agrícola, ¿verdad? Se cree que aquí todo el mundo es agricultor o ganadero, que siembra habichuelas, siembra cebolla, ¿verdad? Pero no es así. Exactamente, ¿qué es lo que tú haces en San Juan? ¿Qué hace Aliado? ¿Qué hace? Bueno, ¿Tú presides esa compañía sí, o qué? Yo gerencio un proyecto que se llama Consultoría de Negocios Aliados, que el propósito es proveer a las empresas, las pequeñas y medianas empresas, asistencia técnica gerencial en el manejo de los procesos básicos, en el área de contabilidad, de manejo de impuestos, el manejo de la seguridad social y desde el principio de la constitución de compañía y el manejo de los trámites societarios. Y todo lo que tiene que ver con la permisología, o sea, todos los registros. Nosotros somos el soporte de la empresa en todas las actividades que no son fundamentales. Por ejemplo, si tú tienes un almacén, tú te vas a dedicar a comprar y vender mercancía y nosotros nos podemos encargar de todas las actividades financieras que no tienen nada que ver con comprar y vender mercancía. Procuramos que
apropiando un poco de lo que da trabajo en la empresa para que tú te dediques a lo principal. Desahogarte para que tú te dediques a lo principal. No papeleo de esas cosas. Para que haya actividades que no son fundamentales en la empresa, pero que gravitan, porque el manejo de los impuestos puede llevar a la quiebra a una empresa si no se maneja de manera correcta. Algunas veces el empresario entiende que puede manejar algunas de esas actividades, pero por la impericia en algunos casos y por la falta de tiempo, porque tiene que dedicarlo a su actividad principal, hace actividades que se revierten como un boomerang. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos es asistir a las empresas, a la pequeña y medianas empresas, en todo el proceso operativo. Y eso es lo que hacemos en aliados. Es muy caro ese servicio. Si tú me preguntas si es caro, porque el tema caro es relativo, si es costoso, hay que medirlo en función al valor que te va a reportar. Tú compras un producto, Casandro, y el producto tú no lo valoras por los materiales que te he hecho, sino por la capacidad que tiene para satisfacer tu necesidad. Claro, claro. Si tú entiendes que es costoso, entonces tú tienes que evaluar lo que cuesta no tenerlo. Correcto. Es así. Entonces, eso es relativo. Porque un gran servicio ese que ustedes ofrecen, muy bueno. Muy pero bueno. va a estar en función al valor que tú le asignes. Hay empresas que no le asignan valor y no pagan, porque el precio de un servicio, de un producto, está relacionado directamente con el valor que yo le asigne. Este vaso de agua, quizá para mí, que no tengo sed ahora mismo, no valga nada. No te representa. Pero para una persona que tenga sed, vale mucho. Y sigue siendo el mismo vaso de agua, lo que cambia es el valor para el consumidor. Y en un momento dado, dependiendo de donde tú estés, hasta millones darías tú por un vaso de agua. O por un oxígeno, como lo que se asfixiaron en el submarino. Exactamente. Para nosotros el oxígeno, nosotros respiramos y no le damos ninguna importancia. Es así, eso es valor relativo. Pero estamos dispuestos y la dirección disponibles. Bueno, la dirección, estamos en la calle Rosalina Cano, número 17. Los teléfonos es más accesible, 809-557-9005. Es el teléfono de la oficina. Bueno, yo me alegro que podamos contar con ese tipo de servicio aquí en San Juan de la Maguana. Que te felicitamos y te agradecemos. Gracias por la y nosotros oportunidad. que hemos seguido aliados desde que comenzó en la calle 16 de agosto. Sí. Sabemos que Octavio, su familia y los empleados que tiene son eficientes en esa oficina y realmente he visto el crecimiento. He crecido junto con ellos. Claro, así es. Así que felicidades, Octavio, por esa oficina de servicio que tú tienes. Gracias. Te damos las gracias nuevamente por haber aceptado esta invitación y si tiene algo que agregar que no preguntamos o que tú deseas informar, bueno, es el momento. Reiterarle al sector empresarial que es necesario, es un imperativo que nos formalicemos. Algunas veces la formalización causa algún tipo de repulsa, que dice, no, yo no quiero que Impuestos Internos venga a investigarme, pero cuando uno está en la parte informal, el mercado se limita. La marca que uno tiene no la registra, cualquiera puede hacer uso de ella. Es importante que no formalicemos para de esa manera ser más fuerte. Sí. Bueno, muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Octavio. Pausamos y en breve volvemos. Un aroma inigualable. Procesado de la manera más natural.